Todo comenzó con el susurro de viejas heridas, esas que nunca terminan de sanar. En los pasillos de la memoria aún resonaban palabras cargadas de una profunda decepción. Me siento realmente defraudada, confesaba una voz quebrada, refiriéndose a quien debería haber sido su pilar. Él sabe lo que se siente, él conoce el dolor porque ha vivido algo similar. El mundo observaba con perplejidad. Nos preguntábamos, con esa curiosidad que mezcla la preocupación y el morbo, por qué ambas partes de la familia fueron mantenidas al margen, lejos de los focos y del brillo de la boda real. Empezamos a preguntarnos, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué? Se decían unos a otros, y la respuesta, terrible y simple, yacía en la empatía del sufrimiento compartido. Porque sé cuánta pérdida ha sufrido él. Pero detrás de esa tristeza había una oscuridad más densa, una confesión que helaba la sangre. Sabía que si no lo decía lo haría, simplemente ya no quería estar viva. Sin embargo, la tormenta que se avecinaba no llegó a través de una demanda judicial fría y calculada. No arribó mediante un comunicado oficial con el sello del palacio. Número. El golpe surgió de algo mucho más peligroso. Una promesa. Cuando Samantha Markle alzó la voz para afirmar que poseía documentación de la década de 1990, papeles que jamás habían visto la luz del día, la reacción no fue un simple murmullo, fue visceral, inmediata, como una descarga eléctrica. Las pantallas de todo el mundo se iluminaron al unísono. Los comentaristas, habituados al escándalo, se quedaron congelados a mitad de frase. Y los abogados, según cuentan quienes susurran en los pasillos del poder, comenzaron a hacer llamadas frenéticas. Porque si lo que ella decía tenía siquiera una pizca de verdad, no solo complicaba una vieja disputa familiar, amenazaba con reabrir la herida más sensible de todas. ¿Qué es lo que realmente sabíamos? ¿Qué se nos contó y, más importante aún, qué se dejó fuera? En el centro de este huracán se encontraba Meghan Markle, enfrentando ese instante temido donde la historia privada choca violentamente contra la narrativa pública que se ha construido con tanto esmero. Hoy analizamos cómo un supuesto documento, olvidado durante décadas, reavivó una guerra antigua. Fue un martes por la mañana, justo cuando el sol comenzaba a bañar California, cuando Samantha apareció. No fue en un gran escenario, sino en un estudio modesto a las afueras de Tampa. El entorno era sencillo, casi deliberadamente austero, sin luces dramáticas, sin notas visibles sobre la mesa, pero lo que dio fuerza a sus palabras no fue la presentación, sino el momento exacto en que las pronunció. Samantha no repitió las quejas de siempre. Introdujo algo nuevo, algo inquietante. Dijo, con una calma que asustaba, que tenía la prueba física de un matrimonio anterior de su media hermana. No hablaba de rumores de pasillo ni de recuerdos borrosos. Hablaba de pruebas. Citó fechas, mencionó lugares y habló de un papeleo que, según ella, había estado preservado en silencio durante años. El entrevistador hizo una pausa, midiendo el peso del aire en la sala, y lanzó la pregunta obvia. ¿Por qué ahora? La respuesta de Samantha fue medida, casi quirúrgica. Dijo que la historia que el público conocía se había endurecido hasta convertirse en algo que ella ya no reconocía y que la verdad, su verdad, había quedado sepultada bajo capas de omisión. No mostró el documento ante las cámaras, pero dejó caer la frase que lo cambió todo. Ya lo había compartido con su equipo legal. En cuestión de horas, la afirmación saltó de los foros de Internet a las portadas principales. Los titulares, cautelosos, evitaban afirmar nada, pero destacaban dos palabras que pesaban como plomo. Prueba de matrimonio. Hasta ese momento, las historias sobre la vida temprana de Meghan se habían tratado como conflictos personales, impulsados por el rencor y la distancia. Pero esto era diferente. Un matrimonio oculto, si se confirmaba, planteaba dudas no sobre la familia, sino sobre la honestidad.
Biografías, entrevistas, documentos legales, todo quedaba bajo una nueva y dura lupa. Al caer la tarde, los expertos legales ya debatían en televisión. Explicaban que una licencia de matrimonio o un certificado del condado eran las únicas pruebas reales. Cualquier cosa, menos que eso, era simple chisme. Pero detrás de escena, la palabra clave era desbandada. Los equipos legales vinculados a los Sussex fueron alertados de inmediato, no porque la afirmación fuera cierta, sino por el riesgo que conlleva la duda. El silencio, advertían, podía leerse como debilidad, pero una negación precipitada podía abrir la puerta a nuevos peligros. Al otro lado del Atlántico, en Londres, la reacción era más contenida, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Los corresponsales reales describían una inquietud familiar. Aunque esto pertenecía al pasado de Meghan, antes de la realeza, las ondas de choque tocarían inevitablemente a la institución. Se abrió entonces una grieta profunda entre los consejeros. Unos, partidarios de la vieja escuela, abogaban por la distancia, insistiendo en que meterse en disputas familiares solo aviva el fuego. Otros, más pragmáticos, temían que los reclamos no resueltos, incluso los más periféricos, tuvieran la mala costumbre de adherirse a la credibilidad de la monarquía como una mancha imposible de borrar. Sabían, quizás mejor que nadie, que en esta era digital, el silencio ya no es un escudo, sino a veces, la respuesta más peligrosa de todas. Dicen los expertos que cuando las narrativas se quedan sin respuesta, no desaparecen en el olvido, al contrario, hacen metástasis. Crecen como una enredadera salvaje en la mente del público. Y en este caso, la dimensión humana afiló la historia como una cuchilla. De repente, clips de entrevistas pasadas de Meghan comenzaron a resurgir de los archivos digitales, especialmente aquellos momentos donde ella hablaba con pasión sobre la verdad, la reinvención personal y el derecho a reclamar la propia historia. Para sus defensores, el reclamo de Samantha no era más que un acto de crueldad, un intento deliberado de herir en lugar de informar. Pero sus críticos sostenían un argumento más frío. La respuesta emocional, por intensa que fuera, no podía sustituir a la claridad de los hechos. A medida que el día avanzaba, el lenguaje visual tomó el control. Los segmentos de noticias ya no solo mostraban a Samantha hablando, emparejaban sus palabras con imágenes de archivo de capillas de bodas, exteriores de juzgados y fotografías granulosas de la década de 1990. Esas imágenes, por sí solas, no probaban absolutamente nada, pero no necesitaban hacerlo. Su poder radicaba en sugerir una posibilidad. Y en el tribunal de la opinión pública, la posibilidad es suficiente para mantener una historia viva y respirando. Para cuando llegó la noche, el reclamo había mutado de nuevo. Ya no se trataba solo de si hubo o no una boda secreta. La batalla ahora era por quién controlaba la narrativa del pasado de Meghan. Samantha se posicionó astutamente como la denunciante, la que hace sonar la alarma. Meghan, en virtud de su silencio absoluto, quedó encasillada como la guardiana de una historia que el público tal vez nunca llegaría a ver completa. Desde Montecito no llegó nada, ningún comunicado, ningún desmentido, ninguna voz oficial que descartara la afirmación. Esa ausencia de ruido fue interpretada de dos maneras diametralmente opuestas. Para los leales, era una señal de disciplina legal y contención emocional digna de admiración. Para los escépticos, se sentía como una evasión, un intento de esconderse. En ese vacío de información, la especulación se endureció como el cemento. Los bandos estaban claramente dibujados en la arena. A un lado, una media hermana insistiendo en que el registro oficial estaba incompleto. Al otro, una institución y una figura pública cuya credibilidad descansaba enteramente en la coherencia, y entre ellas un ejército de abogados, asesores y un ecosistema mediático listo para la escalada.
Al caer la noche, la historia había dejado de ser un simple conflicto familiar. Se había transformado en una prueba de control narrativo con implicaciones legales y consecuencias para la reputación que nadie podía ignorar. Y como sucede con tantas controversias reales modernas, la fuerza más poderosa que impulsaba todo esto no era lo que se había mostrado, sino lo que se había afirmado y se había dejado sin responder. A la mañana siguiente, el tono había cambiado drásticamente. Lo que comenzó como una alegación familiar, ahora se trataba como un escenario de riesgo legal. No porque algo hubiera sido verificado, sino porque el reclamo introdujo un pasado documentable en una narrativa que se había construido sobre la base de la transparencia total. Los comentaristas legales estadounidenses fueron los primeros en hablar sin rodeos. Si Samantha Markle poseía papeles de los años 90, incluso si eran papeles disputados, eso forzaría una respuesta. El silencio, advirtieron gravemente, no neutralizaría una afirmación que implicaba omisión, simplemente extendería su vida útil. A puerta cerrada, las fuentes describían consultas urgentes y tensas. Abogados especializados en difamación y leyes de privacidad revisaban frenéticamente entrevistas pasadas, biografías y declaraciones juradas buscando cualquier grieta. La preocupación real no era si existió un matrimonio previo, sino si alguna representación pública hecha por la duquesa podría ahora ser desafiada como incompleta o engañosa. En el centro de esos cálculos fríos estaba Meghan Markle. Sus comentarios públicos sobre su historia personal se repetían en todas las plataformas, no como acusaciones directas, sino como contrastes inquietantes. Frases que alguna vez se dijeron casualmente, ahora se diseccionaban línea por línea bajo un microscopio. ¿Qué se dijo explícitamente? ¿Qué se dio a entender? ¿Y qué se dejó fuera deliberadamente? La narrativa se desplazó decisivamente de la emoción al proceso legal. Los paneles de televisión trajeron a exfiscales y litigantes civiles para explicar, en términos prácticos, qué constituye una prueba de matrimonio. Un certificado archivado con un secretario del condado, una licencia emitida y devuelta, registros judiciales vinculados a una anulación. Cualquier cosa menos que eso, enfatizaban, lucharía por sobrevivir al escrutinio. Pero agregaban una advertencia letal. Incluso una documentación débil podría causar un daño irreparable a la reputación si se dejaba sin abordar. Aquí es donde las apuestas subieron de nivel. Según comentaristas familiarizados con la gestión de crisis reales, el Palacio de Buckingham monitoreaba la situación de cerca, pero mantenía una distancia prudente. La supuesta línea de tiempo era anterior a la vida real de Meghan, lo que permitía a los asesores argumentar que esto seguía siendo un asunto legal estadounidense. Sin embargo, otros dentro del palacio estaban preocupados. Sabían que los reclamos no resueltos tienen una forma de migrar. Una vez que la confianza pública se erosiona alrededor de un pequeño detalle, rara vez se queda contenida allí. Las fuentes decían que el palacio no estaba unificado. Un bando insistía en que involucrarse en una disputa de la familia Markle solo legitimaría un patrón de alegaciones impulsadas por el rencor. Otro bando temía que la institución ya hubiera aprendido, a la fuerza, el costo del silencio estratégico. En la era de la amplificación viral, la distancia puede confundirse fácilmente con indiferencia, o peor aún, con complicidad. Mientras tanto, el marco emocional se intensificó. Los tabloides y canales de comentarios informaban que Meghan estaba angustiada por el resurgimiento de estas acusaciones familiares. Las imágenes de sus apariciones públicas recientes eran escrutadas buscando signos de tensión. Los titulares enfatizaban palabras como lágrimas, presión y aislamiento. Sus partidarios acusaban a los medios de explotación descarada, pero sus críticos argumentaban algo más duro, que la emoción, por muy genuina que fuera, no resuelve las preguntas sobre los hechos. Con el paso de los días, el papel de Samantha Markle,
sufrió una metamorfosis inquietante ante los ojos del público. Ya no se la encuadraba simplemente como la hermana separada y resentida, esa figura casi caricaturesca de los tabloides. No. Ahora se la presentaba como una antagonista formidable, alguien con una ventaja estratégica crucial: la afirmación de haber compartido documentos con abogados. Samantha se posicionó no solo como una voz crítica, sino como alguien preparada para escalar el conflicto hasta las últimas consecuencias. Esa postura alteró drásticamente el equilibrio de poder. La historia dejó de ser impulsada únicamente por la curiosidad morbosa de los medios. Ahora la impulsaba la posibilidad real de una acción formal. Los analistas legales debatían abiertamente los posibles desenlaces. Si el documento prometido nunca se materializaba, decían, el reclamo eventualmente colapsaría bajo su propio peso, desvaneciéndose en la irrelevancia. Pero si algo salía a la luz, aunque fuera ambiguo, forzaría una aclaración pública inmediata. Cualquiera de los dos escenarios exigía preparación. Esperar ya no era una postura pasiva, se había convertido en un riesgo estratégico calculado. En Londres, los corresponsales reales notaron un patrón familiar y peligroso. El silencio estaba creando el espacio perfecto para que la especulación se endureciera hasta convertirse en creencia. La tradicional dependencia de la monarquía en la moderación y el nunca quejarse, nunca explicar, chocaba violentamente con un entorno mediático voraz que recompensa la inmediatez. Los asesores que favorecían una respuesta argumentaban que incluso una declaración breve que abordara el proceso y no la sustancia podría frenar la narrativa. Otros, más cautelosos, advertían que cualquier reconocimiento, por mínimo que fuera, validaría la premisa de la acusación. Esta división interna se profundizó a medida que pasaban los días sin una sola palabra de aclaración. Fue entonces cuando el lenguaje alrededor de la historia cambió de nuevo, un giro sutil pero devastador. Los comentaristas dejaron de preguntar si la afirmación era cierta y comenzaron a preguntar si podía ser refutada. Ese cambio importaba, y mucho. Colocaba la carga de la prueba no en el acusador, sino en el acusado. En términos de reputación, esa inversión es costosa y a menudo irreversible. La reacción pública fue un espejo de la fractura institucional. Las audiencias en línea se dividieron. Algunos veían el reclamo de Samantha como un intento desesperado y final de extraer relevancia mediática. Otros lo veían como una verdad largamente suprimida que finalmente salía a flote. Ambas interpretaciones prosperaron por una sola razón. Ninguna había sido desafiada directamente. Al final de la semana, la situación había alcanzado un equilibrio precario. Los abogados estaban en alerta máxima, los asesores divididos, la atención mediática seguía siendo intensa y la ausencia de una declaración se había convertido en el motor más poderoso de la historia. La pregunta ya no era si existía un documento, era si el silencio continuo podría sobrevivir a otro ciclo de noticias, sin remodelar la percepción pública de forma permanente. En medio de este torbellino, resurgieron rumores antiguos, susurros sobre supuestas mentiras, a veces llamadas coloquialmente porky pies, en la jerga británica, que supuestamente se dijeron a los miembros de la realeza, e incluso al propio Harry cuando la conocieron. Se hablaba de historias fabricadas para cubrir el pasado, para justificar por qué no hubo becas, por qué no hubo ayudas, tejiendo una red de dudas sobre los cimientos mismos de su relación. Para la tercera semana, la historia ya no estaba impulsada por lo que Samantha Markle decía poseer. Estaba impulsada por lo que nadie estaba dispuesto a decir en voz alta. El supuesto documento no había aparecido públicamente. Ningún certificado de matrimonio había surgido en la base de datos de ningún juzgado. Ningún registro de un secretario había sido verificado. Sin embargo, la ausencia de confirmación no calmó la situación. La intensificó. Dentro de los círculos mediáticos, la conversación cambió decisivamente. Los analistas dejaron de debatir sobre la evidencia y comenzaron a discutir las consecuencias. La frase más utilizada fue fracaso de contención.
no porque la acusación hubiera sido probada, sino porque se le había permitido circular el tiempo suficiente para echar raíces. En el entorno mediático moderno, la repetición puede ser más poderosa que la prueba misma. En el centro de esa presión incesante estaba Meghan Markle. La cobertura se centraba cada vez más en su estado emocional y menos en los detalles del reclamo. Las imágenes de sus apariciones recientes se reproducían en bucle, con comentaristas señalando cada gesto de tensión visible. Los titulares enfatizaban palabras como angustia, aislamiento y lágrimas. Sus partidarios describían esto como el costo humano de un acoso familiar implacable. Sus críticos, implacables, argumentaban que la emoción, por muy real que fuera, no podía resolver las inconsistencias pendientes. Detrás de escena, los equipos legales permanecían activos. Según especialistas en litigios de crisis, el silencio prolongado rara vez es accidental. A menudo es una estrategia calculada, diseñada para evitar amplificar un reclamo que carece de sustento formal. Pero esa estrategia tiene un precio altísimo. Cada día sin respuesta permite que la especulación madure y se convierta en suposición. Lo que comienza como un rumor, gradualmente se convierte en una creencia de fondo. Al otro lado del Atlántico, la reacción dentro del Palacio de Buckingham era cada vez más tensa. Si bien los supuestos eventos eran anteriores a la vida real de Meghan, los asesores entendían que las controversias no resueltas rara vez permanecen contenidas. Una facción argumentaba firmemente a favor de la distancia. Esto es una disputa familiar estadounidense, insistían, y la participación institucional solo la legitimaría. Otra facción, sin embargo, temía que esa distancia se estuviera interpretando como evasión, reforzando la percepción dañina de que las verdades incómodas se estaban gestionando en lugar de confrontarse. Esta división interna se hizo eco de ansiedades más amplias dentro de la monarquía. La larga dependencia del silencio como escudo protector había sido puesta a prueba repetidamente en los últimos años. En teoría, la moderación preservaba la dignidad. En la práctica, a menudo significaba rendirse y entregar el control de la narrativa. Los asesores se enfrentaban ahora a un dilema familiar sin una resolución clara, y la reacción pública reflejaba esa fractura institucional. Las audiencias en línea se dividieron en campamentos atrincherados que ya no dialogaban entre sí. Un lado enmarcaba a Samantha como una clara antagonista, motivada por el resentimiento y la sed de relevancia, mientras el otro esperaba, en silencio, que cayera la siguiente pieza del dominó. En el tribunal de la opinión pública se formaron dos trincheras. Un lado pintaba a Samantha como la villana de la historia, movida por el rencor. El otro la retrataba como una denunciante valiente, alguien dispuesta a exponer las grietas de una historia cuidadosamente curada. Y aquí radica la tragedia de la era moderna. La ausencia absoluta de verificación permitió que ambas narrativas, por contradictorias que fueran, prosperaran simultáneamente. La cobertura mediática no hizo más que amplificar este estancamiento. Los paneles de televisión llenaron horas de aire no con hechos, sino con escenarios hipotéticos, construyendo castillos en el aire. ¿Qué pasaría si los documentos aparecieran mañana? ¿Qué pasaría si nunca lo hicieran? ¿Y si el reclamo fuera exagerado o, peor aún, incompleto? Cada pregunta hipotética extendía la vida útil de la historia. La supuesta prueba física se volvió menos importante que la simple posibilidad de que algo se hubiera ocultado. En esta fase, el silencio público de Samantha pareció una jugada maestra de estrategia. Después de lanzar la bomba inicial, no la escaló con gritos ni con una gira de entrevistas repetitivas. En cambio, hizo algo más inquietante. Se calló. Permitió que los comentaristas especularan en su nombre mientras mantenía la posición firme de que los abogados estaban involucrados. Intencional o no, esa postura aumentó la presión sobre el campamento de Meghan hasta niveles insoportables. Sugería confianza, no retirada.
El costo humano se hizo cada vez más visible. Los analistas describían a una Meghan aislada, atrapada en un cruce de caminos imposible. Por un lado, el consejo legal frío que instaba a la moderación. Por el otro, una narrativa pública que aceleraba fuera de su control. Las entrevistas del pasado, donde ella hablaba con fervor sobre la autenticidad y la verdad, se reproducían ahora bajo un filtro de nuevo escepticismo. Los críticos argumentaban que la credibilidad depende de la coherencia. Los partidarios respondían que nadie le debe al público un recuento completo de su vida privada. Dentro de los círculos del palacio, la frustración se profundizó. Los asesores que favorecían la intervención advertían que las acusaciones no resueltas acumulan peso con el tiempo, independientemente de si son verdaderas o falsas. Citaban crisis reales del pasado, donde el silencio permitió que narrativas marginales migraran al centro de la creencia popular. Pero aquellos que favorecían la moderación insistían en que responder sentaría un precedente peligroso, invitando a demandas interminables de actores hostiles. Hacia el final del mes, la cobertura comenzó a disminuir, como una marea que retrocede. Pero el impacto ya se había asentado en la arena. El supuesto documento permaneció invisible. Ningún expediente legal emergió. Y sin embargo, el episodio había remodelado la percepción. La imagen pública de Meghan absorbió otra capa de escepticismo. No porque se hubiera probado nada, sino porque se permitió que la incertidumbre persistiera. Los observadores de la realeza reconocieron el patrón de inmediato. Surge una acusación, sigue el silencio, y la especulación llena el vacío. La atención eventualmente se mueve hacia otro tema, pero deja atrás un residuo de duda, una mancha que resurge con cada nueva controversia. La historia no necesita ser resuelta para ser recordada. Para la monarquía, el episodio reforzó una verdad difícil de tragar. Las disputas familiares que alguna vez permanecieron privadas, ahora se desarrollan en una arena global, donde cada pausa se interpreta y se juzga. Las viejas reglas de enfrentamiento ya no funcionan limpiamente. El silencio ya no es un punto final. Es un mensaje, sea intencionado o no. Para Meghan, el costo fue profundamente personal. Incluso sin confirmación, el reclamo reactivó debates antiguos sobre credibilidad, divulgación y control narrativo. Sus partidarios cerraron filas. Sus críticos se endurecieron. Y el terreno medio, ese espacio para la comprensión matizada, se estrechó aún más. Al final, no se reveló nada definitivo. No se estableció ninguna prueba. Sin embargo, el daño no requirió de una revelación para arraigar. Fue llevado adelante por la ambigüedad, la división y la inquietante comprensión de que una vez que una pregunta entra en la conciencia pública, rara vez desaparece del todo. En un paisaje mediático que recompensa la sospecha sobre el cierre, esa duda persistente puede resultar más duradera que cualquier documento jamás podría ser. Cuando la historia privada entra en la arena pública, la claridad se convierte en moneda de cambio. Si deseas investigaciones más profundas sobre el poder real, los conflictos familiares y las historias que dan forma a nuestra percepción, suscríbete, dale me gusta y comparte. Porque en la monarquía moderna, lo que permanece sin abordar a menudo es lo que habla más fuerte, que habla más fuerte, que habla más fuerte, que habla más fuerte.